Buenos días, gente de las grúas, bienvenidos a su canal de Ingehisa. El día de hoy veremos sobre equipos de elevación, más específicamente sobre torregrúas y malacates. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta antes de hablar de equipos de elevación y de cualquier tipo de equipos es cuáles son las características de mi proyecto, cuáles son las necesidades de mi obra que debo suplir y por las cuales tengo que conseguir unos equipos, sean cuales sean los equipos. Entonces, cuando se empieza a configurar un proyecto, se empieza a pensar qué vamos a hacer, qué vamos a construir, un edificio, un centro comercial, unas oficinas, unas torres de apartamentos, etc. Entonces, de acuerdo a eso, tengo unos espacios que debo utilizar. Y para poder lograr la finalidad de mi proyecto, debo utilizar algunos equipos. ¿Cuáles son los equipos más comunes que puedo utilizar? Entonces, equipos para movilizar cargas, como son grúas telescópicas, torregrúas, malacates, plumas, camiones grúas, etc. Equipos para el movimiento de tierra al inicio de la obra. Entonces uso minicargadores, excavadoras, volquetas, motoniveladoras, vibradores, etc. Para manejo de concreto, entonces lo que son bombas de concreto o plantas de concreto en algunas ocasiones también las podemos utilizar. Entonces, eso es lo primero. ¿Cuáles son las necesidades que tengo en mi obra para saber de toda esta cantidad de equipos cuáles son los que tengo que utilizar? ¿Cómo voy a utilizar esos equipos de la mejor manera para poder terminar mi obra dentro del presupuesto que tengo y dentro del tiempo estipulado de entrega que tengo para la misma, generando unos ingresos a la compañía? Entonces, de acuerdo a las necesidades que tenga de mi obra, lo primero que voy a encontrar cuando se empieza a organizar el proyecto es un layout, una distribución de mi proyecto en el espacio. Puede ser una representación en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, utilizando algunas estrategias como BIM, por ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos un layout. En la parte izquierda vemos la altura que va a tener mi edificio. Esto me servirá para saber qué altura necesito, por ejemplo, de la torre grúa y de los malacates, en este caso específico, para poder lograr distribuir las cargas o los materiales que tengo en toda la obra. Normalmente, cuando realizo un edificio, la torre grúa al finalizar debe quedar entre unos 10 y 15 metros por encima para evitar cualquier inconveniente. Debo aquí decir que la altura máxima del edificio no es la última losa que yo hago el vaciado que fundo, sino que tengo que tener en cuenta todo lo que tengo encima, como de pronto cuartos técnicos, tanques de agua o algunos otros elementos que tenga necesidad de instalar o de montar en la última losa del edificio. Y en la parte derecha vemos la distribución de una obra en planta, donde veo dónde están mis vías de acceso, donde puedo tener un paisajismo al final, donde puedo tener, ahí se ven unos parqueaderos, donde va a ser la torre como tal, etc. Entonces, esto me sirve para poder conocer, antes de llevar los equipos a obra, dónde los voy a ubicar, dónde voy a ubicar mi patio de maniobra, cómo van a ingresar y cómo van a salir los equipos de la obra, dónde voy a tener mi punto de acopio de materiales, o si no voy a tener punto de acopio de materiales y todo lo que llegue directamente lo voy a llevar
a donde se va a utilizar. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta antes de iniciar. Todo proyecto debe tener una distribución de cómo se va a manejar. Este layout en el tema de torregrúas es muy importante porque me permite conocer desde un inicio cuáles van a ser las dimensiones de mi torregrúa, y si conozco de antemano cuáles son los equipos o elementos o materiales que voy a mover, entonces cuál va a ser la capacidad de mi torregrúa y cuáles van a ser las dimensiones. Entonces yo aquí en el layout puedo, por ejemplo, ubicar mi torregrúa en uno de los puntos, revisar con las dimensiones de los brazos que puedo contar si alcanzo a accesar todos los puntos que necesito, de donde está mi punto de acopio de materiales o de donde está la bahía para parquear los camiones para descargar el material, y si logro llegar con él a todos los rincones de la obra. Entonces, ya volviendo al tema de la torregrúa, la torregrúa se define como una maquinaria de elevación de funcionamiento discontinuo destinada a elevar y distribuir en el espacio las cargas suspendidas de un gancho o de cualquier otro accesorio de aprehensión. Esta definición de torregrúa es dada por la norma 1, en una norma española, pero casi todas las normas y casi toda la bibliografía la define como tal. Entonces, ¿qué puedo hacer con la torregrúa? Puedo tener un movimiento de 360 grados, girando el brazo en todo momento, donde puedo distribuir en el espacio la carga que tengo. Tengo movimiento de traslación en el brazo, donde puedo mover mi carga desde la base del brazo hasta la punta en todo momento. Y tengo un movimiento de elevación, que puedo coger el material desde el suelo o desde un nivel inferior hasta donde me alcance el cable y el gancho, hasta la parte superior del brazo de la torregrúa. En algunos casos puedo tener un movimiento de traslación de la grúa como tal completa, pero estos pues, no se ve mucho en obra, sobre todo por los espacios con los que contamos aquí y por las dificultades y los riesgos que acarrea también hacer este tipo de movimientos. Entonces se ve poco el movimiento de traslación de la grúa como tal. Yo las cargas que vaya a necesitar las puedo trasladar por toda la obra utilizando los tres movimientos anteriores: traslación en el brazo, elevación y el movimiento de rotación de 360 grados en mi brazo de grúa. Bueno, las torregrúas tienen dos clasificaciones. La primera es según el tipo de montaje y la segunda que veremos más adelante es según el tipo de brazo. Según el tipo de montaje yo las puedo clasificar en desarmables, que es la que vemos aquí roja a mano izquierda, en la que yo voy armando panel a panel, tramo a tramo, la torregrúa como un armatodo, un Lego o un Extralandia. Y la autodesplegable es que ella viene plegada, como su nombre le indica, para su transporte, y al momento de llegar a obra se hace el despliegue de la torregrúa como tal. En este momento vamos a revisar por compartir un video en el que podemos observar cómo se hace el montaje de una torregrúa. Bueno, ahorita no les había dicho, pero si van teniendo dudas, habilitan el micrófono o escriben por el chat, hacen la pregunta sin importar, no esperemos hasta el final de la presentación, que de pronto se nos quedan cosas por preguntar y de pronto se nos van generando dudas, entonces vamos saliendo de ellas a medida que vamos viendo lo que vamos presentando. Que estaba la perspectiva al tema de las contrapesas, qué peso de tener cada placa de concreto, que es la que hace el contrapeso. Bueno, ¿qué peso? Depende. Entonces, ese peso, lo que yo tengo es que garantizar
la estabilidad estática de la grúa, ¿cierto? Yo tengo el centro de la grúa, que es el mástil, la torre, tengo un brazo y un contrabrazo, que cada uno me va a generar unos momentos de volcamiento en un sentido, en otro sentido, en una dirección, en otra dirección. Cuando tengo la carga máxima que puedo levantar en la punta, yo obviamente voy a tratar, la grúa se va a inclinar hacia el brazo. Con las contrapesas lo que hago es lograr equilibrar esa carga para que se pueda trasladar sin ningún inconveniente y evitar el volcamiento del brazo. Entonces, el peso de esas contrapesas depende del tamaño de la grúa, la capacidad de la grúa y los pesos que vayamos a levantar y la longitud del brazo. Eso viene calculado por el fabricante me va a decir, para esta grúa, cuando usted la monte con un brazo de 30 metros y sus capacidades de carga sean tanto, usted debe colocar un contrapeso de 5.000 kilos, 6.000, 7.000, 8.000. Nuevamente, para hablar más o menos en términos generales, una grúa, que comúnmente uno ve que son de 50 metros de brazo y 4 toneladas máximas y 2 en punta, los contrapesos pueden estar pesando 2.500 kilos cada uno y puede llevar entre 4 y 5 contrapesos grises. ¿Se han llegado a voltear torregrúas en obra? Muchas, lastimosamente. Generalmente la mayoría de accidentes que suceden con las grúas se dan por error humano, no tanto ni por error de diseño, ni por problemas mecánicos del equipo, sino por error humano, tanto del equipo de montaje o del personal de obra. Consecuencias que puede tener las peores, las catastróficas, la muerte, lesiones a personas, daño de los equipos, daño de predio ajeno, daño de propiedad pública y un montón. Por este tema es que las grúas deben tener unas pólizas de responsabilidad civil para poder actuar en estos casos. José pregunta, ¿se puede utilizar una torregrúa para ayudar a sacar un carro que se encuentra atascado por el terreno? No. En el 99% de los casos, no. ¿Por qué? Porque una de las principales prohibiciones que tiene el izaje de cargas es que uno no debe sacar cargas que estén enterradas en el terreno. ¿Por qué? Primero porque uno tiene el peso del carro, que puede ser 1.500 kilos más o menos, que puede superar la torregrúa, pero uno no tiene calculado cuál es la fricción que se está generando entre el terreno y el carro. Y eso me puede aumentar la carga a 6, 7, 8, 9, 15 toneladas fácilmente. Entonces, ¿cuándo se podría hacer? Primero, cuando uno tiene una persona capacitada y responsable que calcula cuál es la fricción que se va a generar entre el vehículo que estoy desatascando y el terreno. Segundo, el operador debe tener muy claro cómo va a ser el izaje de la carga para poder sacar el vehículo, porque sabe que en el momento en que sale del terreno fangoso o lo que sea al ambiente, va a haber una disminución en la tensión de los cables y eso puede generar un coleteo. Por ahí hay un video en donde pues no es un carro que se fue no a un pantano sino a una laguna, llega una grúa pequeña, lo va a sacar y apenas está empezando a sacarlo del agua, se va la grúa pequeña, luego llega una grúa más grande, saca el carro sin problema, va a sacar la grúa que se fue y cuando está sacándola del agua vuelve y cae, y así como con 4 o 5 grúas pasa. Ahorita voy a buscarlo y ahorita al final de pronto lo miramos. Muchas veces tomamos decisiones a la ligera porque se ven muy fáciles, entonces así eso es una grúa y eso es para izar carga y eso puede con 5 toneladas y el carro pesa 1 o el mini cargador o lo que sea, pues yo lo voy a sacar y no tengo ningún problema. Pero ¿qué? Pero sí, entonces complementando un poco lo que dice José,
Además, porque son equipos que no están diseñados para eso. O sea, desde acá, desde la academia y desde lo profesional, debemos dejar ese folclore, como lo dice José, llamándolo así, en las obras. O sea, son obras que están organizadas, planificadas, con sistemas de seguridad, con recursos humanos que está encargado de eso. Eso no debería ni siquiera de pensarse de hacer realizar una actividad como esa, ¿cierto? Hay que solucionarlo de otra forma, no con la torredura, porque son cosas que no son diseñados para eso. O sea que también nosotros como directores tenemos que tener la lógica del manejo de esos equipos, así no estemos como directamente relacionados con eso, pero tenemos que tener pues la lógica de que no se puede utilizar y que hay que buscar otras formas, así estemos con el recurso ahí, tengamos la disposición. No es el deber ser para que nuestras obras sean seguras. Exactamente. Santiago tiene como una manito levantada y va a hacer una pregunta. Sí, ese folclore debemos dejarlo. O sea, cada equipo tiene una función y está diseñado para cumplir unas tareas determinadas. Y no podemos empezar eso por la facilidad o lo que vemos ahí. No, es que eso puede, hágale tranquilo, que no hay ningún problema. Y ahí usando los equipos de la manera en la que se puede poner en riesgo las personas. O sea, lo más importante son las personas. Entonces usted está muy preocupado porque el carro o el minicargador del equipo se le fue al pantano y entonces le van a cobrar el stand-by del equipo y entonces el dueño dijo eso, usted no me garantizó el terreno, usted me lo tiene que sacar de ahí, lo que sea, entonces usted está preocupado por las multas que le vayan a poner. Entonces la fácil es, pues ahí tenemos la torre de grúa, vamos a sacarlo, y resulta que tratando de sacar el equipo del barro, lo que hago es colapsar la torre de grúa. Se mata el operador de la torre de grúa, se mata el aparejador que estaba abajo, 2 o 3 curiosos que estaban mirando cómo se sacaba el carro, y ya ahora no tengo un problema, sino que tengo 7. Entonces, muchas veces, damos un segundito, por esas decisiones que se pueden tomar en caliente, podemos cometer grandes errores. Precisamente para eso estamos pasando por una universidad, vamos a ser profesionales, vamos a conocer cómo se solucionan todos estos problemas en obra de la mejor manera posible y siempre teniendo el tema técnico y el tema de seguridad como lo primero, porque si no vemos cómo colapsan los puentes, cómo colapsan los túneles, cómo las vías no llegan a ninguna parte, cómo los equipos tenemos accidentes y parece que no pasará nada. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Lo primero que tenemos que garantizar nosotros al interior de la obra no es ni terminarla, ni el presupuesto, ni lo primero que tenemos que garantizar es que todas las personas que van a laborar a la hora, por la tarde salgan y lleguen a su casa de la misma manera en la que salieron. Adelante el que iba a comentar. Hola, buenos días. Soy Santiago, pero ahorita tuve problemas con el micrófono. Dale, Santiago. Con lo que decía el profe, sí, soy voluntario de la defensa civil y pues allá nos recalcan mucho el tema de riesgos y es nuestro día a día y nuestro desayuno. Y la pregunta es, ¿cuáles son los puntos ciegos que tiene la torre grúa? Bueno, depende. O sea, el punto ciego cambia a medida que yo voy avanzando en el movimiento, en la construcción de la obra. ¿Cierto? Por eso yo siempre, aunque no es obligatorio, yo siempre indico que el operador debe estar en la cabina, en la parte más alta de la grúa, bien ubicado, con todas sus comodidades, primero para poder hacer el trabajo de la mejor manera posible y tener una visual de casi todas las partes de la obra. Como eso es imposible de cumplir, las torregrúas siempre deben tener un operador que va en la cabina y un personal en tierra que se llama el aparejador. El aparejador es un segundo operador, que es los ojos del operador en tierra donde él no puede ver. Este tiene que estar en constante comunicación por radio o por teléfono con el operador, indicándole las maniobras que éste va a realizar. Entonces, por ejemplo, el operador está en la cabina y hay un pozo y él debe sacar un elemento que hay dentro del pozo. Pero él está a 150 metros de altura y el pozo está a 30 metros de radio y él no tiene ni idea de lo que está pasando allá.
Entonces el aparejador es el que le va indicando, sube la carga, el carro adelante, o gire un poquito, o hágale más despacio, o más rápido, vaya a primera, suba a segunda velocidad, y le va indicando de manera puntual cómo ir haciendo cada uno de los movimientos, hasta que, bueno, se lo voy a indicar siempre, pero hasta que el operador pueda ver la carga, ¿cierto? Entonces, esta persona está en constante comunicación con el operador de la torre grúa y también debe estar entrenada y capacitada para poder hacer su labor. No es cualquiera que se nos ocurra en la obra que le vaya a dar indicaciones, sino una persona que conozca de los equipos y que conozca cómo darle señales. Entonces, en la operación diaria siempre van a encontrar puntos ciegos, pero para eso está el aparejador o el señalador, que también se le llama, para darle las indicaciones por radio al operador de cómo moverse. La coordinación y la confianza que deben haber entre el operador y el aparejador debe ser total, porque cualquiera de los dos que cometa un error o que no siga la instrucción del otro puede generar un accidente fatal. Bueno, por aquí Edgar hace rato preguntaba que cada cuánto se asegura la torre grúa a la estructura del edificio. Entonces, eso lo miramos más adelante en este punto. Entonces, si están viendo ahí la imagen, estamos viendo una tabla de carga de una torre grúa, en este caso es una infernal, referencia a PT 670.16. Listo. Entonces, nosotros aquí en la parte superior vemos la longitud del brazo, que me dice que son 71.7 metros. Pero útiles tengo 70 metros de brazo. Me dice que a estos 70 metros de brazo yo puedo levantar 30 toneladas, pero que mi capacidad máxima son 8 toneladas. Entonces, esto me indica aquí cuál es la capacidad máxima y la capacidad en cada uno de los puntos del brazo, si bien va disminuyendo hasta llegar a las 3 toneladas, cuál es la capacidad que voy a tener en todo el recorrido del brazo, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces pensamos que cuando nos dicen que una grúa es de 8 toneladas, va a tener 8 toneladas de capacidad en todo el brazo, y eso no es así, la capacidad va a ir disminuyendo. Aquí en la parte inferior izquierda vemos la altura del equipo, donde me dice, dependiendo de la cantidad de tramos que monte uno encima de otro puedo ganar. En este caso tengo una de 67.9 metros máxima. ¿Qué es esta altura? Esta altura es la máxima altura que puede estar montada la torre grúa sin necesidad de tener un arriostramiento o sin necesidad de asegurarla al edificio. Si yo quiero superar esta altura de 67.9 metros, mi torre grúa se vuelve inestable. Entonces lo que yo necesito es darle estabilidad. ¿Cómo lo hago? Poniendo alrededor de la torre un anillo y tirando unas vigas hacia el edificio. Ahí lo que hago es transmitir ese momento de vuelco, el momento torsor y unas fuerzas horizontales que se me van a generar, las transmito a la losa del edificio. Esos arrostramientos, el dueño de la grúa o los montadores deben indicarle a la hora cada cuánto se deben hacer, en qué losa los voy a ubicar, en la del piso 8, en la del piso 15, en la del piso 22, y qué fuerzas le voy a transmitir al edificio para que el calculista estructural revise si esas fuerzas el edificio es capaz de soportarlas cuando se van a generar. En caso de que no, hay que revisar, hacer unos refuerzos en el edificio o diseñar otras maneras de arrastrar la grúa o pensar en otro tipo de equipo diferente. Entonces, volviendo un poquito atrás, cuando yo tengo el layout, donde tengo la altura máxima del edificio y tengo mi distribución en el espacio de todo, tengo que tener en cuenta dónde voy a ubicar la torre grúa en el espacio, que con este brazo, en este caso de 70 metros, pueda abarcar todo lo que quiero abarcar. Y por último, que la capacidad de carga que tengo en cada uno de los puntos del brazo sea la que yo necesito para poder movilizar mis elementos. Por decir algo, si yo tengo el punto de carga y descargue a 50 metros, que puedo con 4.44 toneladas, 4.440 kilos, y
tengo el punto de donde voy a tener mi patio de acopio a 45 metros, me llega un camión, me dice, listo, vamos a bajar esta carga, eso me pesa 6 toneladas. En ese caso, no podría bajarla con la grúa porque a esos 50 metros solo podría contar con 4.440 kilos. Entonces, esto es algo que yo debo tener planeado antes del montaje de la grúa para saber los puntos de acopio, los puntos de carga y descarga, si con mi grúa voy a poder mover los elementos que voy a utilizar en mi obra. Una ventaja que tenemos es que generalmente los elementos son estándar y repetitivos. Si yo estoy haciendo una construcción con sistema de prefabricados, pues yo sé cuánto me pesa cada losa o cada viga o cada casetón de prefabricados o cada baño prefabricado o fachada, lo que sea, desde antes de iniciar la obra, sé cuánto pesa cada uno, entonces puedo planear. Si lo hago en construcción tradicional, pues yo sé cuánto pesa un balde lleno de concreto dependiendo de las dimensiones del balde para hacerlo vaciado. Yo sé cuánto me pesa mi formaleta, yo sé cuánto me pesa un paquete de bloques, yo sé cuánto me pesa y en cuánto me entrega paletizado o paquetizado el proveedor, los bloques, los enchapes, el hierro, etc. Entonces, todo esto lo conozco yo de antemano y puedo revisar si la grúa que había definido con sus características me sirve o no me sirve para mi obra. En caso de que no me sirva, entonces tengo que pensar en soluciones alternativas como una grúa más grande, que puede ser mucho más costosa, o utilizar dos grúas, o utilizar equipos distintos, grúa y malacate, o grúa telescópica y torre grúa, o utilizar plumas en la parte alta del edificio, etc. Bueno, lo otro es el montaje y el desmontaje de mi torre grúa. Como hablábamos ahorita y como veíamos en el video, para hacer el montaje y el desmontaje de una grúa de estas desarmables, que son las que más se utilizan y las más versátiles para el tema de edificación, necesito contar con una grúa telescópica auxiliar para poder hacer el montaje. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es dónde voy a ubicar esa grúa, dónde voy a ubicar los camiones que van a llegar con esa carga y cómo voy a manejar ese tema en la obra. Hay obras en las que yo puedo contar con mucho espacio dentro de la obra, tengo todo delimitado, tengo mis carreteras en perfecto estado, y hay otras obras como esta que está en la imagen, que tengo la obra es lo que está de la polisombra blanca hacia la izquierda, mi grúa y mi camión, que sería aquí mi camión grúa, están en una vía pública. Entonces yo tengo que primero, para hacer un montaje y un desmontaje de este equipo, pedir una autorización a planeación de cerrar la vía. Entonces me van a decir que me van a dar unos horarios fijos en los que yo la pueda cerrar y debo de tener un plan de manejo de tránsito para poder mitigar ese cierre que voy a hacer. ¿Cómo voy yo a desviar la gente que transita por esta vía o los que viven aquí en el fondo en estos edificios que todos los días se transportan? Yo cómo voy a garantizarles su movilidad en el momento en que estoy haciendo el montaje o el desmontaje de esta torre grúa. Pues son temas que yo como director de obra debo pensar y debo organizar antes de que el equipo esté en mi obra. Yo no puedo llegar y empezar a pensar, ¿y será que tenemos que pedir un permiso para cerrar la vía cuando ya tengo la grúa, los camiones y todo el mundo esperando afuera para hacer el montaje? Eso se debe planear con anterioridad para poder tener eso. Lo segundo es, en el tema de seguridad, yo tengo que garantizar la delimitación del área para que ninguna persona ajena al montaje se vaya a meter por ahí. Debo indicarle a las personas que trabajan dentro de la obra cuándo se va a hacer el montaje, cómo se va a hacer la maniobra, qué zonas están prohibidas para transitar. Y debo también comentarle a los vecinos cuándo voy a hacer el montaje, en qué horario lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo voy a permitir que ellos se desplacen, entren y salgan, se trasladen por las vías, en qué momentos,
debo tener unas personas y unas cintas delimitando el espacio para evitar que alguien despistado entre a la zona. Son un montón de consideraciones que uno muchas veces en obra aprende a las malas, porque no planeamos con rigurosidad todo lo que vamos o todo lo que nos puede implicar esto. Y este tema de montajes no va solo para la torre grúa, sino si yo necesito montar unos paneles de fachada, si necesito montar tanques en la última losa, si necesito hacer el montaje de una planta de concreto dentro de la obra o montar un silo para que me suministre el cemento, cualquier tipo de montaje o una estructura mecánica para el equipo. Yo todo este tema de planeación, vías de acceso, movilización, cierre de vías, todo eso lo tengo que tener planeado con anterioridad. Listo. Perfecto. Entonces, lo siguiente, temas de seguridad. Lo primero, por aquí, ¿dónde está la imagen? No lo va a tener. Increíble. No está la imagen donde dice que está prohibido arrancar cargas. Entonces está, bueno, esa ya la habíamos visto ahorita, está prohibido arrancar cargas que estén enterradas en el suelo de cualquier tipo que sea. Con esta grúa, con las torregrúas, con las grúas telescópicas, con las plumas, con cualquier tipo de equipo de izajes. Los equipos son para izar, no para arrancar. Lo otro es, no puedo hacer, como se ve aquí en la parte superior izquierda, no puedo hacer tracciones en ángulo o oblicuas, sino únicamente izaje, como se ve aquí más abajo donde dice sí. No puedo balancear el gancho por encima de las personas, no puedo pasar carga por encima de personas y mucho menos carga que no esté bien asegurada y donde elementos puedan caer y hacer daño a las personas. Como vemos aquí, superior derecha, no puedo, ahí es una máquina, una cortadora que está prendida, no puedo izar ni mover equipos que estén en funcionamiento y prendidos. El equipo debe estar desenergizado, desconectado y apagado para poderlo mover. No puedo empujar cargas o alar cargas para llegar un poquito más lejos. No puedo operar el equipo con vientos fuertes y tormentas eléctricas. Las torregrúas, uno por encima de 50 km por hora debería parar la operación. Aquí en Medellín es complicado, a no ser de que esté cayendo una tormenta muy fuerte que los vientos superen esta velocidad de 50 km por hora. Si hay tormentas eléctricas, debo suspender la actividad y por seguridad el operador debe quedar en la cabina. No puede descender de la grúa hasta que la tormenta no termine. Y ninguna persona debería estar en contacto con el suelo y con parte estructural de la grúa para evitar descargas en caso de una tormenta. Y por último, no puedo, en el 99% de las veces, izar personas con la grúa. Esto se puede hacer cumpliendo unos protocolos de seguridad. De hecho, una norma, que es la ASME 30.23, que me indica qué debo seguir y qué protocolo debo tener para poder izar personas dentro de una torre grúa. Entonces, lo primero que debo hacer, entre muchas cosas, es tener una canasta especializada para poder izar personas. Lo segundo es la persona que vaya a izar debe tener una red de seguridad con eslingas y debe estar enganchado a la canasta. Lo tercero, el diseño de la canasta tiene que tener un factor de seguridad de 10. Lo cuarto es la capacidad de la grúa se debe reducir al 50%. O sea, es decir, donde la grúa me diga que puede levantar 5 toneladas, yo máximo podría levantar 2.5 toneladas. Y otras consideraciones que se deben tener en cuenta antes de hacer un izaje de personas. Revisar si no se puede, si esta maniobra no se puede realizar con otro tipo de equipos o de otra manera que si esté preparado para eso. Entonces, en términos generales, izaje de personas en grúas, no, pero con un asterisco y una notica debajo que diga que lo puedo hacer en caso de cumplir con unas condiciones muy específicas. Por último, los que por ahorita
ahorita me preguntaban, este que vemos aquí en la parte inferior derecha, son 4 tipos de arrostramientos que se pueden presentar hacia el edificio. El cuadro que vemos ahí es el marco de la grúa, viene rodeado por un anillo y tengo unas vigas metálicas que están calculadas o unos cables de acero que también están calculados para soportar todas las fuerzas que me va a generar la torre grúa y lograr transmitirle los momentos y las fuerzas al edificio. Bueno, por último, en el tema de torre grúas, antes de iniciar con el tema de malacates, es los tiempos muertos que voy a tener en obra o en el tema de equipos o en el tema de grúas. Esto aplica para todos los equipos y debemos tener en cuenta siempre que todos los equipos deben realizársele unos mantenimientos. Cuando están realizando los mantenimientos no se puede operar el equipo, y que así uno no lo quiera, los equipos van a tener paradas y paros no programados. Y nosotros como directores de obra debemos pensar que cuando nos sucedan estos paros no programados, ¿cómo nos vamos a mover para que nuestra obra no se pare? ¿Qué plan B o C o D o W o Z vamos a tener para que mi obra siga con un rendimiento más o menos igual al esperado en caso de que yo tenga varadas de una mañana, un día completo o de varios días? Eso debemos pensarlo también antes de, para poder contar con esto. Muchas veces se hacen pólizas con los alquiladores de las grúas donde ellos tienen unas disponibilidades mínimas que tienen que cumplir, y en caso de que no, se le empiezan a hacer unos descuentos económicos, o muchas veces, si el tiempo de paro supera X días, ellos deben garantizar y cambiar el equipo por otro en mejores condiciones. Pero eso ya depende pues de la negociación que se haga. Entonces, ¿qué tiempos muertos voy a tener? Los realces y los ajustamientos. Como hablábamos ahorita, cuando yo necesite aumentar la altura de la grúa, debo ajustar el edificio y, como se veía en el video, ir subiendo y abriendo huecos para poder ingresar los tramos de torre. Entonces, estos, como les decía, se pueden demorar unas 2 horas, 1 hora, la introducción de cada tramo. Y asegurar la grúa al edificio, un anillo y unos marcos de arrostramiento puede demorar alrededor de un día. Entonces, estos temas, desde el inicio de la obra, yo sé cada cuánto tengo que hacer los realces, en qué piso los voy a hacer, más o menos para qué fecha cae, para revisar cuánto tiempo voy a tener que parar mi grúa para entregársela al personal de montaje y mantenimiento para que hagan su labor. Estos ajustamientos, realces y los mantenimientos generalmente se programan los días festivos, sábado, domingo o de fiesta, para que no interrumpan con el normal avance de la obra. Los mantenimientos programados, pues también desde el inicio de la obra yo sé que mensualmente debo hacer un mantenimiento a la grúa. Entonces, dependiendo de los meses que vaya a estar en uso, pues yo me demoraré en cada mantenimiento unas 2, 3, 6 u 8 horas. Entonces, estos tiempos también tengo que tenerlo en cuenta para sacarlos de mi programación y no parar la obra. Y lo último, como decía, eran las paradas no programadas que se me puede generar por cualquier desperfecto o inconveniente que se presente en el normal funcionamiento de la grúa. Yo como director debo tener siempre un plan B para recurrir, para poder hacer el acceso de material a las losas que voy fundiendo. Esto se va volviendo más complicado a medida que yo voy teniendo un edificio con mayor altura. No es lo mismo si mi torre grúa se me vara y estoy en el piso 3, donde fácilmente con una telescópica o con otros elementos puedo llegar con mi grúa a esa losa, que si se me vara cuando estoy en el piso 22. Entonces, ¿cómo voy a hacer para subir la formaleta hasta ese piso? Para vaciar el concreto. Si lo hacía todo con el balde, con la torre grúa, entonces necesitaré una autobomba, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el último tema de torre grúas. No sé si tienen alguna duda o pregunta en el tema de torre grúas antes de que pasemos al tema de los malacates.